Es un gran privilegio para quien les habla tener el mensaje inaugural de estas conferencias misioneras. Por lo general siempre me ha correspondido participar en la parte final de las conferencias en Tinogasta, pero en esta oportunidad los hermanos de la comisión consideraron conveniente que tuviera el primer mensaje y les digo que es una tarea que me emociona hasta las lágrimas y ruego a nuestro Señor no solamente que me sostenga, sino que me dé la claridad necesaria para poder expresarme, a fin de que como resultado de esta reunión se puedan tomar decisiones firmes, determinaciones sabias, que honren el nombre de aquel a quien tanto amamos. Para hablarles sobre este tema, la urgencia del llamado, vamos a leer en primer lugar en el Evangelio de Juan, capítulo 4. Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 35. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Pasamos ahora al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Verso 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciésemos el Evangelio. Quiere el Señor agregar su más rica bendición a esta porción de su palabra que hemos terminado de leer. Es evidente, mis hermanos, que el mundo necesita desesperadamente un despertamiento espiritual. Es la única esperanza que resta para la supervivencia de la raza. Frente a todos los problemas que se abaten sobre la humanidad, los creyentes permanecemos extrañamente silenciosos, casi abrumados o abatidos ante la marejada del secularismo. Nunca como ahora el pecado ha llevado a los hombres a su mayor degradación. Casi todos los países son conscientes de lo que Satanás está logrando. Sorprende que en una época donde la educación de los hombres ha llegado a su punto más alto, el pecado abunda en mayor proporción. Esto nos enseña que el pecado no es eliminado con la educación del individuo. Los predicadores del ateísmo y de las diversas y falsas doctrinas ocupan con profusión todos los medios de comunicación. Radio, prensa, televisión son usados con total libertad. Libros, revistas, folletos son distribuidos por millares en todo el mundo. Las sectas satánicas avanzan por todas partes golpeando puerta tras puerta de los hogares. Es impresionante la cantidad de literatura que distribuyen.
Su costo es elevadísimo. Sin embargo, no tienen problema para conseguir el dinero. Frente a ellos estamos nosotros, los creyentes, los hermanos, con una rica herencia doctrinal. Somos sobrios en nuestros cultos, somos fieles a la sana doctrina, amamos la palabra de Dios, somos una garantía para cualquiera que se interese en cómo adorar mejor al Señor. Nuestro sistema de gobierno es teocrático, es decir, es el Señor el que gobierna a través de hombres equipados y seleccionados para la obra. En la mayoría de nuestras congregaciones tenemos hermanos de clase media, empresarios, profesionales, estudiantes, obreros. Sin embargo, cuando comparamos los resultados con los enemigos, nuestro crecimiento es muy lento. En la comparación salimos perdiendo. ¿Por qué? Tenemos institutos bíblicos que funcionan en muchas de las congregaciones con una apreciable cantidad de estudiantes que se están preparando para servir mejor al Señor. Tenemos una juventud maravillosa. Los enseñadores y evangelistas que hemos tenido y tenemos son de los mejores. Sin embargo, no estamos logrando lo que deseamos. ¿Por qué? Hemos sido llamados a ser sal de la tierra para preservar de mayor corrupción a un mundo en decadencia. Hemos sido llamados a ser luz del mundo para iluminar la oscuridad del pecado, marcando el rumbo a una humanidad que ha perdido su camino. Hemos sido llamados a ser hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecemos como luminares en el mundo. ¿Por qué no somos luz y sal como debemos ser? Porque infinidad de creyentes viven vidas tibias, de frustración y de derrota. Poco o nada es el impacto evangelístico que pueden hacer. Si la mayor necesidad para el mundo es un despertamiento espiritual, la mayor necesidad en el seno de nuestras iglesias es experimentar un avivamiento en la vida de innumerables de creyentes. La urgencia del llamado nos hace pensar que el hombre está perdido, a no ser que se arrepienta y crea en Jesucristo. Nos lleva a pensar en las multitudes que parten a la eternidad sin ninguna posibilidad de salvación. Nos hace pensar en la existencia de un infierno y del destino eterno e irreversible de los que no creen. Nos hace pensar que el evangelismo no es un sistema, un calendario, ni siquiera un simple énfasis, sino que es el grito solemne de aquel que se ha encontrado con el autor de la vida y de la luz, y les dice a otros cómo liberarse de las cadenas del pecado y de las tinieblas. ¿Te acuerdas de los días de tu primer amor? Cuando tu corazón ardía con una verdadera pasión por el Señor y por las almas. ¿No hubo en tu vida cristiana una época cuando sentías un genuino interés por dar testimonio del Señor? ¿Te acuerdas la emoción que experimentabas cuando tenías el privilegio de conducir un alma a los pies del Salvador? Las lágrimas de emoción que corrían cuando tenías conocimiento de que alguien era trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y ahora, ¿por qué no siente lo mismo? Es posible que tengas seres queridos que no conocen al Señor y esto no te preocupa en lo más mínimo. Puede ser que estando tú seguro de que vas al cielo,
y de que seres amados que tal vez comparten la mesa familiar están perdidos, nada te inquieta. Si yo tuviera un ser querido que no conoce a Cristo, ya sea un hijo, la esposa, el padre, la madre, yo no sé si sentiría deseo de comer o de dormir. Pienso que me pasaría las noches orando, intercediendo por él hasta que sea salvo. ¿Cómo no ser de otra manera? Serás salvo tú y tu casa, lo creo, lo quiero para mí. Por eso el avivamiento debe comenzar primero con el pueblo de Dios. No se puede avivar un fuego que se ha apagado. Tiene que haber por lo menos una chispa que al soplarla reencienda el fuego. Pero si esa chispa se ha apagado, ya no hay esperanza, hay que empezar un fuego de nuevo. Un muerto no puede reavivarse, tiene que resucitar. Pero el creyente que tiene vida puede reavivarse. Por eso el avivamiento debe comenzar primero con el pueblo de Dios. Una iglesia que arde es ante todo una iglesia evangelística. Su más importante tarea es hacer que Cristo sea real a cada generación. Si pues el evangelismo es la tarea fundamental de la iglesia, fracasar en ello es fracasar en todo lo demás. No importa cuánto logremos en los otros aspectos. Si fracasamos en esto, somos un fracaso para Dios, un fracaso para la humanidad, un fracaso en nuestro propósito y en nuestra misión. No hay nada que pueda compensar el fracaso en la tarea fundamental de la iglesia, ganar a los perdidos para Cristo. Aun cuando mejoremos la asistencia en la escuela dominical, aun cuando tengamos más miembros, aun cuando edifiquemos mejores salones, tampoco podemos como individuos compensar ese fracaso. Aun cuando mejoremos nuestra educación cristiana, aun cuando cantemos mejor, aun cuando prediquemos más elocuentemente, aun cuando levantemos mejores ofrendas, Cristo no dijo pagad, sino id y predicad. Tal vez me diga, bueno, pero no podemos ir viajando por todas partes predicando el Evangelio. Pero podemos ir a cada rincón del barrio donde vivimos, al aula de la escuela, al taller, a la fábrica, y mostrar lo real que es Cristo para nuestra vida. Las iglesias de hoy están de modas, pero no por el éxito de su misión redentora, sino por sus planes de unirse, de tener mejores edificios, de tener más gente. Todo esto es bueno, pero no esencial. Sería esencial si se tratara de establecer una institución, pero aquí se trata de extender un reino, el reino de Dios. Y a veces perdemos el tiempo cantando canciones de cuna a los que duermen en los bancos de la iglesia, mientras el mundo afuera se convence de que la iglesia no tiene un mensaje para el mundo atribulado de la actualidad. La urgencia del mensaje nos hace pensar que la gente vive presa de la ansiedad, esclava de sus pautas neuróticas, disconformes consigo mismo en la más cruel desesperación. Cada día son más los que consumen psicofármacos para escapar de sus conflictos interiores. Cada día aumenta el número de adictos a las drogas y los mercados del narcotráfico se multiplican. Los episodios de violencia estallan por todas partes y por cualquier pretexto. La inmoralidad, la promiscuidad sexual abundan más y más. El SIDA cobra miles y miles de víctimas cada día. La hora postrera está muy cerca. Nuestro mensaje debe ser una clara respuesta a la desesperación,
No un simple catálogo de promesas para el más allá o promesas para el más acá, sino una denuncia del pecado, un anuncio del juicio, un llamamiento a la humillación y al arrepentimiento, una invitación a un compromiso responsable con Jesucristo y a vivir vidas llenas del Espíritu Santo. La urgencia del llamado nos hace pensar que tenemos que anunciar una predicación que contenga un correcto diagnóstico de la enfermedad del alma y un tratamiento infalible, aun cuando contenga exigencia no del todo agradable. Las falsas soluciones pretenden solucionar los problemas de las almas con fórmulas engañosas, con demandas no requeridas por la palabra de Dios, con cultos y ceremonias exóticas y ruidosas. Nos olvidamos que las almas no se encuentran en consultorio externo, sino en terapia intensiva. Hay urgencia porque la humanidad se está autodestruyendo moralmente. Ya lo dijo Marshall Proust a principios del siglo, el polvo de la muerte se está posando sobre todas las cosas. Pero nosotros sabemos que el Espíritu de Dios puede dar vida. Produce un fuego interior en el corazón del creyente que lo lleva a proclamar la verdad del Señor. 3 veces el Señor le preguntó a Pedro, ¿me amas? Las 2 primeras veces el apóstol contestó con toda seguridad, pero en la tercera respuesta hay vacilación, hay duda. Pedro no se siente seguro de sí mismo. Se da cuenta que el amor que el Señor exige es más que una mera emoción. Es un amor que exige el intelecto, las emociones, la pasión, la vida, todo. Entonces Pedro le dice, Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo. Es un amor que todo lo desborda, que todo lo entrega y nada pide, que está por encima de los egoísmos personales. Ese es el amor que el Señor pide de cada uno de los suyos. Sin ese amor nadie puede estar en el ministerio, nadie puede salir al campo misionero. Pero con ese amor nadie se puede quedar atrás. Muchos ocupan púlpitos sin ser llamados. Muchos tratan de misionar por la aventura de conocer nuevas tierras. Pero también es cierto que muchos que han recibido el llamamiento celestial permanecen desobedientes a la voz de Dios que han recibido, terminando por vivir vidas puramente superficiales. Cuando no se obedece por completo a la voluntad de Dios, o cuando la entrega no se hace en proporción al llamamiento recibido, se corre el peligro de la caída. Se comienza como Marcos, siendo causa de conflicto entre 2 grandes hombres de Dios. Y se sigue descendiendo en la vida cristiana como Jonás, desde la cubierta del barco a la bodega, de la bodega al mar, del mar al vientre oscuro de un pez, cada vez más y más abajo hasta terminar tragado por el mundo y perdido para Cristo como Demas. Que nadie sin el llamamiento divino se atreva a salir a la obra misionera porque será un desgraciado. Pero que nadie con ese llamamiento se quede atrás, porque también será un desgraciado. Todos los creyentes han sido llamados por Dios para dar testimonio del Señor. Hay algunos a quienes el Señor llama de una manera especial, como Moisés, Jeremías, Isaías, Pablo, Bernabé, entre otros. Pero todos los creyentes han sido llamados para predicar el santo y bendito evangelio. La urgencia del llamado se puede ver en las palabras del Señor que hemos leído.
la mies es mucha, los obreros son pocos. Sin duda que el campo principal al cual se refirió el Señor en ese pasaje es el individuo, el hombre, la mujer, el niño, la niña que está sin Cristo. ¿Se acuerdan de la parábola del buen samaritano? Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, cuando fue asaltado por unos bandidos que lo golpearon dejándolo mal herido a la vera del camino. Pasó por allí un sacerdote, lo vio y siguió de largo. El sacerdote hoy representaría a un predicador, a un enseñador. Seguramente tenía que dar una conferencia muy importante en Jericó. No tenía tiempo que perder y ayudar al herido. Después pasó por allí un levita. El levita sería el director del coro, maestro de escuela dominical. Seguramente estaba muy absorbido por las actividades que tenían en Jericó. No tenía tiempo para detenerse y ayudar al herido. Leí en una revista secular el caso de una mujer que fue asaltada a plena luz del día en presencia de testigos y nadie intervino para ayudarla. El escritor decía, el hombre moderno cree en la política de la no intervención. Y yo pensé, Dios mío, ¿cuántos de nosotros creemos en la política de la no intervención? Vemos hogares que se están desmoronando, vidas hechas pedazos, almas ansiosas de Cristo, pero seguimos adelante, no queremos intervenir. Pero el Señor habló de un samaritano, un hombre que ni siquiera era religioso. Este vio al herido y se detuvo. Noten ustedes los pasos que dio este hombre. En primer lugar, vio al herido. No su sangre, su ropa desgarrada, vio al hombre en su necesidad. En segundo lugar, tuvo compasión de él. ¿Qué palabra tan extraña es esta? En un mundo donde nos codeamos con tanta gente y tocamos tan pocos corazones. Y en tercer lugar, estuvo dispuesto a ayudarlo. No dijo, cuando llegue a Jericó voy a mandar una ambulancia para que lo lleven. No. Él mismo estuvo dispuesto a involucrarse. Todos nosotros, mis hermanos, vamos en camino por Jericó y hay a nuestro alrededor miles de almas que han sido heridas por el pecado, que necesitan nuestra ayuda. Que Dios perdone nuestra indiferencia, nuestro egoísmo, cuando nos pasamos de largo, sin querer intervenir. Hay una piedra que algunos llaman el ópalo de la simpatía. Si viéramos una de estas piedras en el aparador de un joyero, nos preguntaríamos, ¿por qué está allí? Es opaca, sin brillo, sin hermosura. Pero cuando la tomamos en la mano, brilla exhibiendo todos los colores del arco iris. Así también a nuestro alrededor hay miles de vidas que son opacas, sin brillo, sin hermosura. Están esperando el contacto de una mano amiga que las comunique con aquel que puede transformarlas hasta que brillen cual joyas en su corona eterna. Y estas almas que Dios nos ha confiado están muy cerca nuestro. Están en nuestra familia, están en la escuela, en el taller, en la oficina, en el barrio donde vivimos. ¿De qué sirve ir por el mundo predicando el Evangelio cuando a nuestras puertas hay un Lázaro cubierto de llagas o un alma privada del conocimiento de la verdad? Tengamos sí suficiente amor a las almas para ganar al mundo entero, pero que los primeros objetos de nuestro amor sean aquellos que Dios nos ha confiado. Esta es nuestra misión.
Restringirla sería por mi parte ser infiel a la verdad. Esta fue la misión del Señor Jesucristo. Él relató la parábola del buen pastor para ilustrar su misión. ¿Qué fue lo que indujo al buen pastor a dejar la comodidad del aprisco, a salir en la noche desapacible por caminos pedregosos y llenos de espinas? Una sola oveja que se había perdido. Nada más que eso. Seguid los pasos del Señor a través de su vida terrenal y veréis cuán maravillosamente Él cumplió con los requisitos del buen pastor. Es cierto que a veces estaba rodeado por grandes multitudes que escuchaban embelesadas sus enseñanzas, pero lo mejor de su obra lo efectuó siempre con los individuos. En camino a la casa de Jairo, una gran multitud le seguía. Y entre esa multitud había una mujer enferma, débil físicamente, que luchaba con la fuerza de la desesperación para ligar cerca del Señor, con la fe ardiente de que sabe que si tocare tan solamente el borde de su manto será sana. Y al instante el Señor pareció perder todo su interés en la multitud, para derramar sobre esa mujer la virtud incomparable de su amor. Una noche, Nicodemo va al Señor con palabras lisonjeras, tratando de causar buena impresión en él, pero el Señor no tenía tiempo para ligerezas. Una sola cosa parecía decirle a Nicodemo: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pasando el Señor por Samaria, se detuvo junto a un pozo a descansar, mientras los discípulos iban a la ciudad a comprar alimentos para comer. ¿A descansar dije? No. Se quedó a esperar la oportunidad de ganar un alma. Cuando vino la mujer de Samaria con su cántaro a sacar agua del pozo, Él la condujo al manantial divino y le dio de beber. Y así fue siempre. En todos los momentos y circunstancias de su vida, estaba siempre buscando a la oveja perdida, sus oídos atentos al clamor de su necesidad. Aún en la cruz, en medio de dolores inexpresables, Él tuvo tiempo para extender su brazo y ganar un alma más para el paraíso. Mis hermanos, si Él es nuestro Maestro y Señor, por todo concepto su misión debe ser también la nuestra. Esta fue también la misión de los discípulos. Andrés apenas llegó a conocer al Señor, fue a buscar a su hermano Pedro. Felipe apenas llegó a conocer a Cristo, comenzó a hacer planes para la salvación de Natanael. Cuando después de Pentecostés los discípulos salieron a dar testimonio del Señor, ese contacto de corazón a corazón fue el medio que utilizaron para cumplir con el mandamiento de predicar a toda criatura. Acordaos de Felipe el evangelista, predicando en Samaria a multitudes, muchos gentiles tomaban decisión por Cristo y de repente el Espíritu lo toma y lo lleva al desierto. ¿A qué va al desierto? ¿Por qué va tan deprisa? Su intención es alcanzar ese magnífico carro para llevar el Evangelio al único pasajero que lleva. Es una tarea urgente, pues tal vez nunca se vuelva a presentar una oportunidad como esa. Pero Felipe fue, el Evangelio fue predicado y la salvación fue aceptada por el tesorero de la reina de Candace. Mirad a Ananías cuando se dirige a la casa de Judas y pregunta por Saulo de Tarso. ¿A qué ha ido? Ha escuchado la voz quieta y apacible del Espíritu que le ha ordenado llevar el Evangelio a uno de los corazones más endurecidos de aquella generación. Era una tarea que se prestaba a muy pocas esperanzas, pero Ananías fue, el Evangelio fue predicado, y Saulo habría de comenzar uno de los ministerios que habrían de ser una de las maravillas de la historia. Mirad ahora al perseguidor ya redimido con su espalda chorreando sangre por los azotes recibidos. ¿Por qué no huye? Las puertas de la cárcel se han abierto. Este fue el secreto de aquellos tiempos maravillosos.
Los cristianos primitivos no anhelaban predicar sermones elocuentes ni realizar grandes proezas. Se contentaban solamente con ser testigos de aquel que había muerto y resucitado por ellos. El Evangelio de Cristo para ellos era comida y bebida. Se presentaban ante los magistrados, reyes, emperadores, palacios, plazas, parques, donde había un alma ansiosa, un corazón necesitado de Cristo. ¿Os maravillan los resultados? El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ha habido tiempos de refrigerios en la historia de la iglesia. Tiempos cuando Dios ha extendido su brazo para salvar, cuando las ventanas de los cielos han sido abiertas. Pero me atrevo a decir que nunca hubo un avivamiento sin que se ponga en práctica este método al cual nos hemos estado refiriendo. 3 son las cosas esenciales para un avivamiento. En primer lugar, abandono de todo pecado. Segundo, oración ferviente y eficaz. Tercero, un fiel testimonio. Estas 3 cosas estuvieron presentes en Pentecostés. 10 días de humillación, de oración, y luego salieron para comunicar el mensaje de Cristo. Imagínense, mis hermanos, lo que sucedería si cada uno de nosotros comenzara el día de mañana en la presencia del Señor, permaneciendo en la cámara secreta hasta que todo pecado haya sido eliminado, todo rencor haya desaparecido, toda raíz de amargura haya sido extirpada, y con el fuego de Dios ardiendo en nuestros corazones, saliéramos a comunicar el mensaje de Cristo. Hombres y mujeres, muchachos y chicas se preguntarían, ¿qué es esto? Se darían cuenta que es una realidad el mensaje que han escarnecido durante tanto tiempo. Muy pronto escucharíamos la pregunta anhelada, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y antes de que el sol se ponga, el fuego de un avivamiento estaría ardiendo a nuestro alrededor. Y la responsabilidad para tomar parte de esta tarea es de todos los creyentes. Todos aquellos que han nacido de nuevo reciben un llamamiento que viene de 4 direcciones. En primer lugar, viene de arriba. Dios con la ternura de un Padre, Cristo con la compasión de un Redentor, el Espíritu Santo con su constante intercesión nos constriñen a predicar el Evangelio. El creyente que no da testimonio del Señor es infiel al llamamiento de arriba que ha recibido y rebelde al santo mandamiento de predicar a toda criatura. En segundo lugar, el llamamiento viene de afuera. La necesidad del hombre, su estado perdido, su segura condenación, nos estimulan a predicar el Evangelio. Hay a nuestro alrededor todos los días almas que están clamando por el pan de vida. Muchas de ellas se encuentran en situación desesperante. Aparentemente en el exterior parece que todo estuviera bien, pero dentro hay un conflicto interior terrible que los puede llevar hasta el suicidio. Muchos de ellos viven esclavos del temor a la muerte y al futuro. Sus religiones no les inspiran confianza alguna. Quisiera tener la capacidad del más eximio pintor para poder pintarles con toda la fuerza de su colorido la degradación interior en que se encuentran. Y nosotros nos hallamos en condiciones de suplir lo que ellos necesitan. Nosotros tenemos lo que ellos necesitan. Iremos a decírselo. En tercer lugar, el llamamiento viene de adentro. El corazón del creyente siente la necesidad de predicar. Si no lo siente, debes crear ese sentimiento. Porque si no, tu vida vale muy poco en el servicio del Señor.
Y en cuarto lugar, el llamamiento viene de los antros infernales. Los condenados en el infierno están clamando para que alguien vaya a la casa de sus familiares y les predique para que no vengan ellos a ese lugar de tormento. El clamor de los muertos sin Cristo es un desafío, es un reto para que anunciemos el Evangelio. Quizás familiares de los que hoy se encuentran en el Hades viven al lado de tu casa, o donde trabajas, o donde estudias. ¿No sientes el deseo de predicarles el Evangelio? Hay un llamado permanente que resuena desde las tinieblas, pedido de urgente ayuda de los que están hambrientos de paz, de amor, de justicia, de esperanza, de Dios mismo. Pero hay un llamado más imperioso aún, y es el de aquellos que no llaman porque están muertos en delitos y pecados, porque no creen, no esperan, no claman o no tienen voz para hacerlo. Pero el espíritu cristiano sabe que tiene un mensaje, un remedio, la realidad de un Salvador para comunicarles. Esa indiferencia de muerte es peor aún que la de aquellos que sienten su necesidad y claman por ayuda. Pero detrás del llamado de los hombres está el llamado de Dios. Pablo y sus compañeros así lo sintieron. Cuando el Espíritu Santo le prohíbe a Pablo dirigirse a Bitinia a predicar el Evangelio, van a Troas. Y esa noche Pablo tiene la visión de un varón macedónico del sector asiático del mar Egeo, que le dice: pasa a Macedonia, a Europa, y ayúdanos. Al día siguiente Pablo le comunica a sus compañeros, Timoteo, Silas, Lucas, la visión que había tenido. Y dice: enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto de que Dios nos llamaba. El llamado era de los hombres, la voluntad era de Dios. Lo era para que les anunciemos el Evangelio. Era la primera vez en la historia que un barco partía de Troas con una misión tan alta. Antes, ese cruce del mar Egeo había sido efectuado por barcos en son de conquista, Alejandro el Grande, Julio César, etc. Iban hombres ávidos de ganancias, pero ahora por primera vez iban hombres que llevaban a Europa el mensaje del amor y de la paz. Esta es una misión en el mundo, mis hermanos, en la cual bien vale la pena empeñar gran parte de nuestras fuerzas. La claridad, la fuerza con que llega la voz, pasa y ayúdanos, nos hace ver que no es el eco de las palabras del varón macedónico, sino el clamor que de todas partes llega a nuestros oídos como la gran necesidad de obreros en la viña del Señor. Pasa al norte y ayúdanos, pasa al sur y ayúdanos, pasa al este y ayúdanos, pasa al oeste y ayúdanos, 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 ayúdanos. ¿No conmueve tu corazón? ¿No comprendes que estamos viviendo ya en la hora 11ª y que la noche de los juicios de Dios sobre este mundo pronto comenzará? Amado hermano, querida hermana, no podemos seguir así. Afina tu oído para prestar atención al llamado. Predispone tu corazón para obedecerlo. Muchos de ustedes tal vez han pasado años de su vida estudiando, capacitándose, y ahora que tienen un caudal importante de conocimientos, de experiencias, de bienes, y que ven a su alrededor la condición moral y espiritual en que las almas se encuentran, permanecen inactivos. Te tranquilizas pensando que hay otros que están haciendo la obra, que todavía hay cosas que atender antes de prestar atención al llamado de los hombres y a la voluntad de Dios.
ayúdanos. ¿Quién responderá a ese urgente pedido de ayuda espiritual? Tal vez me estoy dirigiendo a jóvenes que están estudiando, preparándose, pero quizás sus ideales no han sido colocar primeramente su preparación y su vida en las manos del Señor. Tal vez para eso el Señor me ha invitado a ocupar la plataforma en esta noche, para llamarles a la reflexión, para invitarles a orar, a buscar la voluntad de Dios. Él tiene un plan para tu vida y dará un curso más glorioso a tus dones, a tus capacidades, a tu vida. Dios te llama, te invita a ser su colaborador. No digas, esto está bien para fulano de tal. No, esto es para ti y también para mí. ¿Se imaginan ustedes lo que sucedería si cada uno de nosotros en estas conferencias tomáramos conciencia de la responsabilidad que nos incumbe como creyentes? Si de pronto fuesen realidad las palabras de ese viejo corito que solíamos cantar en la escuela dominical, si todos trabajamos unidos. Pero lo cierto es que el Señor observa los grandes o pequeños grupos congregacionales que se reúnen en su nombre para cantar sus alabanzas, para predicar su palabra, pero siempre dentro de las cuatro paredes, con los brazos caídos, el corazón lánguido, la fe disminuida. ¿Piensas que tienes que dejar tus estudios, tu trabajo? No, nada de eso. Gracias a Dios por aquellos que han sido llamados a dejarlo todo y que sin duda han de ser gloriosamente recompensados. Pero el Señor está llamando a obreros que se ocupen de sus cosas, de sus casas, que estudien, que trabajen, que progresen en sus negocios, que gobiernen bien sus casas, que eduquen a sus hijos, pero que testifiquen, que anuncien el Evangelio. O que podamos comprender, mis hermanos, de que nuestro trabajo para el Señor no es en vano. Y que se pueda decir de ti y de mí lo que Pablo dijo de aquellas mujeres en el capítulo 16 de Romanos. Estas trabajan mucho en el Señor. Este es el momento para actuar. No podemos demorarnos más. El doctor Samuel Johnson usaba un reloj sobre el cual había escrito las palabras de Juan 9:4. La noche viene. Todos los creyentes deberíamos grabar sobre nuestros corazones la gran verdad de la brevedad de nuestra vida. Nadie sabe cuánto tiempo más tiene de vida en este mundo. La muerte puede quitarnos de esta tierra en cualquier momento. El Señor puede venir en cualquier momento. Leí de un reloj de sol que tenía grabado el siguiente mensaje críptico: es más tarde de lo que piensas. Nosotros los creyentes tenemos nuestro reloj de sol, que es la palabra de Dios. Y de Génesis a Apocalipsis resuena la voz: es más tarde de lo que piensas. Dijo el apóstol Pablo: ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Despojémonos de las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Un misionero fue a visitar a un creyente moribundo que había sido muy poco fructífero en su vida para el Señor. Y el creyente moribundo, pocas horas antes de partir a la eternidad, le dijo: si tuviera fuerzas para hacerlo, proclamaría a gritos la gloria de su nombre. Y el misionero le dijo: lástima que no lo hiciste cuando tuviste fuerzas para hacerlo. Me pregunto cuántos de nosotros miraremos atrás
a una vida de testimonio infructuoso, de oportunidades perdidas, y le oraremos por no haber permitido al Señor que nos use como Él deseaba. La noche viene cuando ya nadie puede trabajar. He de ir sin ningún fruto que presente a mi Señor. No le llevo ni un trofeo, ni servicio de valor. De la muerte no me asusto. Cristo es ya mi Salvador. Para Él nada yo he hecho. Esto sí me da dolor. Darle todo yo quisiera de los años que perdí, caminando en la ceguera, pero a Satanás los di. He de ir sin ningún fruto. He de ver a Cristo así, con el tiempo malgastado. He de presentarme así. ¿Por qué no te postras ante su presencia en esta hora? Y le dices, Señor, solo tengo una vida muy sencilla para darte, pero mientras viva aquí, es toda tuya. Úsala para que tu nombre sea glorificado en mí. Amén. Oremos. Amado Dios y Padre, te damos gracias por esta fiesta que ha comenzado en esta noche, Señor. Te damos gracias, Señor, porque aunque estamos aquí en Buenos Aires, estamos viviendo la antesala del tiempo de la eternidad, Señor. El tiempo cuando nuestro Señor Jesucristo ha de venir con poder y gloria. El tiempo cuando vendrá primero para arrebatar a su iglesia y luego será visto por todos, y Él será el Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, gracias por la presencia de tantos queridos hermanos de este país y de otros países aquí. Gracias por tus siervos que han dejado un poco la tarea para venir a recibir la palabra de Dios y están aquí con nosotros, Señor. Gracias por esta comunión hermanable de la familia tuya, pero sobre todo, Padre amado, gracias por tu palabra bendita que nos ha sido dada en el poder del Espíritu Santo. Y no tenemos sino que inclinarnos ante ti, Señor, y pedir perdón por nuestra frivolidad, Señor, pedir perdón por nuestra indiferencia, pedir perdón por tantas oportunidades que hemos dejado escapar de la mano para servirte y glorificar tu nombre con nuestra actividad, con nuestro servicio. Padre, todo lo que hemos hecho hasta aquí es pobre, es débil, pero lo ponemos en tus manos para que tú lo multipliques, querido Padre, para que tú en tu gran amor hagas que pueda fructificar cada día más. Te damos gracias por los muchos que han creído en el Señor. Haz de cada uno de ellos un nuevo discípulo para llevar el Evangelio tuyo a todos los lugares de la tierra. Padre, y cada una de nuestras vidas las ponemos en tus manos. Te pedimos perdón, Señor, y te ponemos nuestro recipiente vacío y te pedimos que tú nos llenes cada día más, Señor, de ti. Que renueves la visión de la necesidad que hay, que renueves cada momento el llamado urgente del Señor, que renueves la visión de que estamos en la hora 11, prontos para llegar a la hora última, cuando ya no habrá más oportunidad. Oh Señor, líbranos del pecado de la desidia, líbranos, Señor, de la conciencia de remordimiento que un día podremos tener, Señor, y ayúdanos a ser diligentes y dedicados así a ti, Señor. Queremos pedirte que nos moldees, Señor. Tú has comenzado una obra en cada uno de nosotros. Perfecciónala, Señor, para el día de Jesucristo. Ayúdanos a ser tus testigos, Señor. Renueva a tu iglesia con el poder tuyo y la visión de tu gloria, Padre amado. Que podamos vivir en este mundo con los ojos puestos en Jesús
y con los ojos puestos también en la gloria que ha de venir y de la cual muchos, lamentablemente, estarán excluidos a menos que hoy nosotros les llevemos el mensaje de Cristo. Bendice tu palabra y a tu siervo que nos la ha traído. Bendice a tu iglesia, Señor. Sacúdela estos días y dale el poder tuyo para anunciar el Evangelio. Ayúdanos a ser uno en Cristo y a desear, Señor, la bendición tuya, sabiendo que no hay un servicio más alto, más honroso para ningún ser humano aquí en la tierra que el de ser aquí en este mundo, como hemos solido cantar, la voz de nuestro Señor. Gracias, Señor. Gracias por lo que somos en Cristo. Y gracias, Señor, por lo que hemos de ser en Él, Padre amado. Ayúdanos a divisar, Señor, lo que pueden ser aquellos perdidos, cuando Cristo también entre en sus corazones. Que sea así para la gloria de tu santo y digno nombre. Despídenos con tu paz y con tu bendición, y recibe la gratitud de nuestras almas, la adoración de nuestro corazón, en el amado y digno nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén.